gracias nuevamente por tu presencia y dejo para tu exposición. Adelante. Muchas gracias, doctor. Para mí es un placer estar aquí apoyándolo. Como usted ha mencionado, yo vengo de las canteras de sus calichines, como decimos. Y bueno, sí, realmente esa experiencia de haber hecho trabajos de investigación desde la universidad y luego ya después a posterior me ha ayudado bastante para poder comprender los problemas que veo en la clínica, ¿no? Porque estas cositas que uno ve en la clínica, por qué ocurren o por qué no ocurren, es lo que después nos impulsa a querer responderlas, ¿no? Y uno se vuelve un poquito mejor médico para el manejo ya después en la clínica. Ahora estoy yo de director de la clínica de bombas de insulina, de monitores continuos, y tengo también un proyecto muy similar al que usted está haciendo hoy día, y lo voy a comentar un poquito más adelante. Entonces, esta es nuestra agenda, una descripción general de la tecnología de la diabetes, las indicaciones para los monitoreos continuos y para los infusores o las bombas de insulina. Y de ahí, como todos somos médicos o vemos pacientes, siempre con unos cuantos casos para poder reforzar lo que estamos describiendo. Estos son mis conflictos de interés. Tengo un par de proyectos para justamente implementar monitores continuos de glucosa en zonas remotas, zonas rurales. Otro proyecto para justamente algo similar a lo que estamos haciendo hoy, entrenar a los proveedores de salud para mejorar el manejo de la diabetes en zonas rurales o periféricas. Y hace algunos años participé en un ensayo clínico para una bomba de insulina, un software. Sí, cuando hablamos de las tecnologías de diabetes, pues es un término muy amplio que se utiliza para describir todos los programas y todos los aparatos que se usan para manejar los niveles de glicemia, también para minimizar las complicaciones de la diabetes y para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces los podemos agrupar en cuatro, y el primer grupo sería todos los que son del suministro de insulina, que ahí tenemos los lapiceros, las bombas. Después el segundo grupo es lo que es la medición de la glucosa, que es por ejemplo la glucosa capilar o la glucosa venosa, que se hace pues cada 3 o 4 meses. Y también los monitores continuos de glucosa, que hay de varios tipos. Y después ya el tercer grupo es la combinación de los dos primeros, que es utilizar los datos de la medición de la glucosa por cualquiera de estos aparatos, usualmente el monitor continuo, y de esa manera poder cambiar la dosis de insulina dependiendo de los niveles, ¿no? El cuarto grupo son los manejos ya de la data para el paciente, son los programas, los aplicativos, o para el médico, que son los programas que usa para bajar la información y analizarla. Entonces, en los últimos 100 años hemos visto pues cómo ha ido cambiando cómo ha progresado el tratamiento de la diabetes. Hace poco más de 100 años se descubrió la insulina, y desde ahí se han ido pues desarrollando primero los mecanismos de suministro de insulina con las jeringas. Después ya en los 60 vinieron las bombas de insulina, y ya después ya en los 80 vinieron los lapiceros de insulina, y ya después ya en los 90 comenzaron a aparecer ya las bombas de insulina ya de manera más comercial en los Estados Unidos. Y ya a partir del año 2005, con la aparición de los sensores de monitores continuos de glucosa, que en ese tiempo eran bastante rudimentarios, requerían bastante calibración, 4 veces al día tal vez. Entonces eso ya significó un avance significativo, ¿no? Y ya a partir del año 2017, 2015, cuando se aprobó el páncreas artificial, que es la unión más integrada del sistema de medición de glucosa con el suministro de insulina, es que se habla ya del páncreas artificial. Les voy a explicar un poco más de eso, ¿no? Y ahora, al menos acá en Estados Unidos, tenemos 3 sistemas que usan ese modo de páncreas artificial.
Ahora, cuando hablamos de la parte del suministro de insulina, lo que les decía son los lapiceros. Hay unos lapiceros también que tienen un chip en la base y comunican la información de la dosis de insulina con la cantidad de carbohidratos que el paciente puede ingresar en el aplicativo, y también las bombas de insulina, el mecanismo de medición de glucosa con los monitores. Estos son los libres que se usan en el brazo, acá están los Dexcom, también existen los Medtronic que se usan en el abdomen, y los monitores clásicos que requieren de una punción digital. Y acá abajo vemos ya los sistemas integrados, que acá está el sistema del Medtronic, acá está el del Tandem, y también existe el tercer sistema, que es ahora que ha sido aprobado hace pocas semanas, el de la bomba parche o del Omnipod. Y el último es ya el grupo de los programas que ayudan pues a manejar la data, ¿no? Te dan los resúmenes para el paciente o para el médico. Entonces, en cuanto a la administración de insulina, uno va escogiendo cuál va a ser el mejor para el paciente, de acuerdo a sus posibilidades, no solamente económicas, sino también de entendimiento de cómo puede ajustar la dosis, ¿no? Entonces, si tenemos a alguien, como ya han visto ayer en parte también los niños y ahora más tarde con la licenciada Carolina Castrillón, si es un paciente que tiene la capacidad de contar los carbohidratos, que inicialmente todos los pacientes con diabetes tipo 1 y muchos con tipo 2 deberían ser capaces de hacerlo, entonces es fácil ajustar la dosis y uno puede decirle usa tal cantidad por tal cantidad de carbohidratos, pero si es que eso no es posible, pues uno usa una dosis fija para cada comida y la dosis de la insulina basal. Si es que ellos pueden hacer esto y además necesitan dosis bajas de insulina como fracciones de insulina, por decir 2.5, 2.8, entonces ahí ya como que se va hablando ya más de una diabetes tipo 1 o parecido a diabetes tipo 1, en el cual la bomba de insulina se vuelve una herramienta mucho más útil, ¿no? Y acá están los modelos. Ahora, en cuanto a la medición de glucosa, esto es lo que hace el páncreas, ¿no? Un órgano tan complejo que tiene dentro los islotes y está al mismo tiempo rodeado de la parte exocrina que ayuda a la absorción de los alimentos en el intestino. Pero el páncreas endocrino está principalmente representado aquí por los islotes, tiene una combinación de células, ¿no? Alfa, beta, delta y hay más. Y la célula beta es la de la insulina, la productora de la insulina. Ustedes ven aquí el nivel de glucosa que está por fuera de la célula, entra por el canal y aquí inmediatamente es metabolizado, se transforma eso en energía y esa transformación de energía en ATP hace que se depolarice la célula y al depolarizarse, ahí es donde las vesículas que están cargadas de insulina son liberadas a la circulación portal, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es imitar ese traslado de la concentración de glucosa hacia una acción, hacia un número. Entonces, esta parte es, como ustedes ven aquí, una membrana que tiene varias partes. Por fuera está la glucosa con cierto nivel de oxígeno, va por una membrana semipermeable que permite pasar solo la glucosa y el oxígeno. Y luego al medio, como si fuera un sándwich, hay una enzima que se encarga pues de metabolizar esta molécula de glucosa con el oxígeno y al hacer esa reacción se libera, como ustedes ven ahí, unos electrones que son capturados y dependiendo de la cantidad de las moléculas de glucosa se va a liberar una mayor cantidad de electrones. Esta reacción va a ser más favorecida y eso se puede medir, que es lo que hace el sensor. En este caso es con ácido glucónico, ¿no? Con la enzima de la glucosa oxidasa, pero hay un sistema que también utiliza otro reactivo, ya con fluorceína, pero el principio es básicamente el mismo, ¿no? Entonces, todo esto al final lo que nos da es esto, ¿no? Es un trazado como si fuera un EKG, pero en este caso es de la concentración de glucosa. Y ustedes pueden ver acá en la base, en el eje de las X, las horas a través del día, ¿no? Medianoche, 3 de la mañana, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, y ustedes ven cada hora, ¿no?
Entonces aquí se va juntando los valores de glucosa y uno puede ver aquí que la glucosa a medianoche estuvo alrededor de 230 y ahí fue disminuyendo poco a poco de manera sostenida y luego ya llegó ya casi a las 5 o 6 de la mañana, bajó desde casi 230 hasta aproximadamente 150, un poquito menos. Entonces hubo una caída de casi 80, 100 puntos en aproximadamente una noche, ¿no? Serían unas 6 horas. Y luego acá hay una elevación, como ustedes pueden ver, a las 8 de la mañana se despertó el paciente y tomó su desayuno. No parece que haya tomado su dosis de insulina y luego ya de ahí o la tomó tarde, entonces ya la insulina, la glucosa tardó un poco en regresar a su nivel más bajo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tipos de monitores continuos de glucosa? Bueno, hay de dos tipos en general. Uno que es el intermitente y el otro que es el de tiempo real. El intermitente es a demanda, es los llamados libres, si ustedes han visto o han escuchado. Se pone el sensor en el brazo y luego con una lectora, que es un aparatito pequeño, que es más pequeño que los monitores de glucosa que usamos para la hincada del dedo capilar, y eso uno lo acerca y eso capta la información. Entonces, ahora ya hay algunos de esos modelos, el Libre 2, que tiene la alarma de hipoglicemia y de hiperglicemia, que es bastante útil para pacientes, sobre todo que están con múltiples dosis de insulina y que tienen una deficiencia absoluta de insulina como los tipo 1. Comparado con los otros dos sistemas en tiempo real, tres sistemas, es más económico, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que le llaman el Libre 14, el Libre 2, son el Flash Monitor, el CGM. Después tenemos el otro que es los monitores en tiempo real. Los de tiempo real son aquellos que reportan continuamente los niveles de glucosa sin que el paciente tenga que poner su lector ahí. Inmediatamente lo están leyendo y sale la salida de la información, va directamente a su celular o a un receptor. Estos también tienen las alarmas y estos serían los que en Estados Unidos utilizamos, son el Dexcom, el G6, el Medtronic, el Guardian y el Senseonic, que es el subcutáneo, el que vaya por debajo de la piel, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las indicaciones de estos monitores? Bueno, los que son de uso personal, en esos el paciente es prácticamente el dueño del equipo, ¿no? Es el que lo compra cada mes. Se está indicado para pacientes que están usando insulina frecuentemente, 3 o más dosis al día, y que se están midiendo la glucosa de manera frecuente, ¿no? Entonces, usualmente todos los pacientes con diabetes tipo 1 van a poder calificar para este equipo, y muchos pacientes tipo 2 que están ya utilizando insulina antes de las comidas también van a poder beneficiarse de esto, ¿no? Y después el otro, que son los de uso profesional, en los cuales el médico o la clínica es el dueño del equipo, son los que compran o lo adquieren y después lo ponen a los pacientes de manera esporádica, puede ser de repente una vez ahora y ya después la próxima puede ser en 1 o 2 años cuando haya algún problema que uno quiera ajustar la dosis, uno puede ponerlo ahí. Cualquier paciente que tenga diabetes puede calificar para eso. Usualmente se hace pues en los que ya están usando insulina. Y o también últimamente se ha estado ya aprovechando esta opción para pacientes que tienen sospecha de hipoglicemia, ¿no? ¿Por qué? Porque sale más barato que meterlo al hospital al paciente y esperar hasta que haya un episodio de hipoglicemia. Entonces es una manera un poco más económica, al menos aquí en Estados Unidos, de hacer la evaluación inicial para determinar en qué momento ocurren los episodios de hipoglicemia. En cuanto a la administración de insulina dependiente de la glucosa, que es la combinación de los dos factores previos, ha sido un proceso que ha ido paso a paso, ¿no? Entonces, en la parte inferior, vemos pues que cuando las bombas de insulina eran solamente basal, ¿no? Y el bolo, pero no había mayor integración con los sistemas de medición de glucosa. Después ya vinieron lo que le llaman el sensor augmented, o cuando tiene la bomba de insulina y después además tienen el sensor, pero no hablan. Simplemente es el paciente el que está mirando constantemente el sensor
y ahí después dice, ah, no, tengo que dar un poquito menos de insulina, un poquito más. Entonces, en ese caso, el paciente es el que hace el de intermediario. Después ya hubo un cierto nivel de integración, porque ya los sensores fueron capaces de enviar la información a la bomba de insulina, y cuando estaba yendo hacia el lado de hipoglicemia, las bombas, que son como mini computadoras esencialmente, estaban programadas para que pudieran detener el suministro de insulina que estaba ocurriendo, ¿no? La dosis basal. Y con eso permitía que el paciente recuperara esos episodios, ¿no? Pero ya después, con el tiempo, han ido perfeccionando ese modelo y ya se ha llegado a lo que es el páncreas artificial o el híbrido, ¿no? Que aquí yo he puesto el closed loop, que es el circuito cerrado. Todavía no estamos en el circuito cerrado porque todavía el paciente tiene que saber contar carbohidratos y tiene que meter esa información al programa para que el paciente pueda dar la dosis apropiada, ¿no? Pero en un futuro va a ser completamente cerrado y ya va a poder autorregularse. Entonces, a ver, ¿dónde estamos? Muy bien, entonces, ¿qué información tenemos en el reporte del monitor continuo de glucosa? Bueno, tenemos pues los datos métricos, que es el promedio de glucosa, el coeficiente de variación, tenemos el porcentaje de tiempo en hipoglicemia, que es menor de 70, y el tiempo apropiado en rango, 70-180, hiperglicemia, y el perfil glicémico ambulatorio, ¿no? Entonces, acá a la derecha vemos en la parte superior toda esa información que es el tiempo en rango. Acá lo vemos que en este caso sería 72.9%, estaba en un rango entre 70 y 180, que basado en consenso internacional, ese es el rango que el paciente debería estar, más del 70% del día, debería estar en ese rango. Y los números por debajo, que sería menos de 70, es 3.4, y los que son muy bajos, menos de 54, sería solamente 0.6. Ese porcentaje en hipoglicemia no debe exceder del 5% cuando se integran todos, ambos. Y el resto es lo que queda que se puede permitir para hiperglicemia. Aquí también nos da lo que les decía, el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación es simplemente la desviación estándar por toda la nube de puntos que hay, de toda la información, da una desviación estándar dividido entre el promedio de glucosa. Entonces, en este caso, vemos que la desviación estándar es 53. Si dividen 53 por el promedio de glucosa, que es 142, le va a dar 37, ¿no? Es una variabilidad glicémica que por consenso internacional se sabe que los que tienen diabetes tipo 1, que tienen bastante deficiencia de insulina, van a tener una variabilidad más alta que los tipo 2. Entonces, se acepta que para los pacientes que utilizan dosis múltiples, tener una variabilidad menor a 35, 36% es algo positivo. Si tienen más que eso, entonces quiere decir que hay problemas con ya sea el conteo de carbohidratos o algún otro tipo de problema que hay que redireccionar la educación. Entonces, esto es lo que les decía, la variabilidad glicémica. Ambas personas tienen aquí un nivel de hemoglobina glicosilada de 8, pero como se pueden dar cuenta, la persona del panel superior tiene valores pues todos los días que está por encima de los 300, mientras que la persona que está en el panel, los números del panel inferior raramente llegan a ese nivel. Entonces, esa variabilidad glicémica es lo que en cualquier momento puede exponer al paciente a episodios de hipoglicemia. Ambos tienen una hemoglobina glicosilada de 8, pero en este caso, el paciente del panel superior tiene episodios de hipoglicemia casi todos los días o interdiarios, ¿no? Es otra cosa también que hay que tener en cuenta, porque un episodio de hipoglicemia en un paciente que tiene enfermedad coronaria puede ser el último episodio de hipoglicemia. Y de manera similar, acá vemos en la parte del perfil ambulatorio y todos los datos. Todos estos pacientes tienen una hemoglobina de 8, pero ven ustedes aquí que en el panel inferior izquierdo, en el de acá, se ve que tiene una alta variabilidad. Los números llegan pues hasta 300 o 400 después de la cena, y ya esa es donde tiene la mayor variabilidad, ¿no? Entonces, que podría indicar que el paciente está comiendo
un snack o algo entre el almuerzo y la cena, o no está contando de manera apropiada los carbohidratos de la cena, ¿no? En este caso, el paciente de acá de la derecha inferior tiene una variabilidad menor, ¿no? Se ve que los datos están un poco más comprimidos durante el día comparado con el paciente anterior que les había descrito. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la glucosa promedio, que hay una correlación entre la hemoglobina glicosilada y la glucosa medida por el monitor continuo. Sin embargo, no es 100%, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en el panel de la izquierda que la hemoglobina está en 7, por decir aquí, y si ustedes trazan una línea, ese nivel de 7 corresponde a una glucosa promedio que puede oscilar entre, digamos, 130, 120 hasta 180, ¿no? Entonces hay bastante variabilidad entre la glucosa promedio del monitor continuo y la hemoglobina glicosilada, que ya de antes nosotros sabíamos que la hemoglobina glicosilada puede ser un promedio de 3 meses, pero que en realidad no necesariamente 3 meses, porque la vida media del eritrocito pues varía también de persona en persona, hay bastante variabilidad entre razas y hay con enfermedades concomitantes, y puede haber también un tipo de variabilidad entre familias, ¿no? Entonces, todo eso hace que la hemoglobina glicosilada sigue siendo una herramienta muy importante, pero hay que tener en cuenta esos problemas, ¿no? Que el sensor puede ayudar a detectar. Entonces, aquí vemos el tiempo en rango, lo que les decía, entre 70 y 180, y la correlación con la hemoglobina glicosilada. Este es un combinado de varios estudios clínicos que se han hecho en los últimos 6 años, 8 años, y se ve que cuando el tiempo en rango, que como les decía debería ser 70% o más, la hemoglobina glicosilada es 6.9, ¿no? Pero acá ven ustedes que el intervalo de confianza va desde 5.9 hasta 7.9, ¿no? Esto nuevamente indica la variabilidad que existe entre ambas cosas, ¿no? O sea, los dos orientan hacia el mismo fenómeno, el nivel de glucosa, pero uno es un promedio y el otro es el tiempo en rango. Son cosas un poquito distintas, pero que intentan medir el mismo fenómeno. Este es el resumen de los sensores que actualmente contamos: el Libre 14, el Libre 2, el Dexcom G6, el Guardián, y el Senseonics es el que va subcutáneo en el brazo, pero que necesita cambiarse cada cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, los Libre no necesitan calibración, ni tampoco el Dexcom, como pueden ver acá, el del medio. Pero el Guardián sí necesita su calibración al menos 2 veces al día, y el Senseonics necesitaba también la calibración, pero actualmente están viendo que probablemente con 1 vez al día sea suficiente. La medición que captura estos equipos, el monitor es cada minuto, mientras que el Dexcom es cada 5, el Guardián es cada 5 y cada 5 también es subcutáneo. Las alarmas están disponibles para el Libre 2 y para todos los otros, el Dexcom, el Guardián y también el Senseonics. Y integración con las bombas de insulina, o sea, para usarlo en el módulo que les comentaba integrado como páncreas artificial, existe para el Dexcom, el Medtronic y ahí nada más. Ahora el Dexcom también está integrado ya no solo con Tandem, sino hace un par de semanas fue aprobado para la otra bomba de insulina, el Omnipod Dash. Pero los otros no tienen todavía la integración. Y todos estos también, los mismos que tienen la integración con las bombas de insulina, también tienen un aplicativo en varios modelos de celulares. También el Senseonics y también ahora ya último el Libre 2 también tiene aprobado para los aplicativos. Y hay algunas sustancias que pueden dar lecturas un poco erróneas. Por ejemplo, si alguien está tomando vitamina C y está usando el Libre 2, pues la vitamina C va a hacer que la lectura sea falsamente elevada, ¿no? De manera similar, Dexcom G6 con hidroxiurea, el sensor Guardián tiene un poquito de interacción con el acetaminofén o el paracetamol, y el Senseonics tiene también un poco de interacción con tetraciclina y manitol, ¿no?
Entonces, esto es lo que les decía. Aquí tienen los datos métricos en verde. Aquí en esta figura, ¿no? El promedio con la desviación estándar, y el coeficiente de variabilidad es la división de la desviación estándar por el promedio. Después en rojo, acá tenemos el porcentaje en tiempo en hipoglicemia, en rango y en hiperglicemia. Esta manera gráfica nos permite ver también aquí, esto lo arroja el reporte. Y después aquí con el perfil ambulatorio glicémico nos dice pues en qué momento del día es que el paciente tiene mayor variabilidad, más problemas. Entonces, vamos con los casos. Tenemos tiempo como unos, creo, 15, 20 minutos. El primer caso es Daniel, es un paciente con diabetes tipo 2, 74 años, tiene diabetes por ya bastante, como 30 años, y tiene historia de hipertensión, colesterol, y tiene insuficiencia renal crónica estadio 3. En la revisión de los sistemas ha perdido 13 kilos los últimos 6 meses con una dieta ketogénica, y está tomando actualmente insulina de basal, 50 unidades en la mañana, y después toma también su insulina rápida, 16 unidades con las comidas, aunque no siempre, y también está tomando liraglutide en las mañanas. Entonces ustedes pueden ver aquí que el nivel de glucosa va disminuyendo entre la medianoche y las 6, y las 6, 8 de la mañana, ¿no? Poquito a poquito va disminuyendo de manera consistente, estos 2 días que les he puesto aquí. Y después aquí tenemos que con el desayuno sube, y después ya se acerca un poco el rango hipoglicémico en este día, pero aquí al parecer se puso la insulina un poco a destiempo, pero después ya bajó, pero no se puso la dosis apropiada tampoco, porque se quedó en los 250. Entonces, eso es lo que les comentaba de en qué momento es que está ocurriendo este fenómeno, la falta o el destiempo al cual se puso la insulina. Y acá se pueden ver pues los patrones, ¿no? Que es una bajada lenta entre la medianoche y las 8 o 9 de la mañana, hiperglicemia y hipoglicemia después de las comidas. Entonces lo que hay que hacer acá es disminuir la dosis de la insulina basal y tratar de educar al paciente, reentrenarlo para que ajuste la dosis de insulina prandial un poquito mejor dependiendo de la cantidad de carbohidratos. Este ahora es un caso de una niña con diabetes tipo 1. Esta paciente es una paciente de Yulis Angulo que les dio una presentación ayer. Publicamos el caso hace algunos meses en la revista Panel de Pediatría. Esta niña le hicimos un monitor continuo de glucosa la primera vez al inicio del COVID, pero ese monitor era el Libre 14, que no tiene la alarma de hipoglicemia. Y ustedes pueden ver aquí los círculos blancos que son apenitas aquí chiquitos, que usualmente corresponden a donde hay un número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí a la medianoche la niña hizo un escaneo y tuvo un número de 126, luego en la mañana de 78, ¿verdad? Pero si ustedes ven lo que ocurre aquí al medio, este es el sábado 15 de agosto, entre las 2 y las 6 casi estuvo en rojo, estuvo en hipoglicemia, pero ella ni cuenta se dio. En cambio, si vemos acá el panel inferior, de manera similar también casi a la 1, 2 de la mañana comenzó a bajar el nivel de glucosa, pero miren lo que ocurrió aquí. La alarma se activó, la despertó a la niña, se hizo un escaneo del monitor y después comió algo y ya la dosis subió. Entonces, esta es la diferencia entre tener la alarma y no tener la alarma. Sin la alarma, el episodio de hipoglicemia nocturna duró aproximadamente 4 horas o más, mientras que cuando tiene la alarma el episodio duró solamente 1 hora, ¿no? O 2. Eso es lo que hay que también mirar cuando uno escoge el equipo. ¿Cuál es el efecto de los monitores? Bueno, aquí los tenemos en el panel superior. Compararon el monitor continuo de glucosa en tiempo real, el uso personal, versus el pincharse los dedos, ¿no? De manera esporádica, 3 o 4 veces al día. Entonces se ve que en estos estudios ha habido una mejora o hay un beneficio para el uso de los monitores continuos de glucosa. Pero lo que les decía era que no todos pues, pueden utilizar este equipo
por diversos motivos. Y entonces se puede utilizar el que es de uso retrospectivo o profesional o diagnóstico. Y cuando se usa ese versus la hincada de dedo de manera intermitente, bueno, aún así hay todavía beneficios, ¿no? Hay también un efecto benéfico para hacer la titulación más fina de la medicina, y también se utiliza eso como una herramienta educativa. Yo lo siento al paciente cuando estoy en clínica y les enseño, mire, esto es lo que usted hizo, cómo hizo en la medianoche, su glucosa, y qué es lo que tenemos que hacer para prevenir esto en el futuro, ¿no? Les ayuda bastante a los pacientes a comprender el fenómeno. ¿Cuáles son las metaglicémicas en pacientes con tipo 1 o tipo 2? Lo que les decía, por consenso internacional, el tiempo en rango apropiado es entre 70 y 180, y en ese rango debieran estar más del 70% del tiempo, ¿no? Entonces, en hipoglicemia, menos del 5%, porque la hipoglicemia severa es 1%. Entonces, combinado menos del 5%, y ya lo que queda es en hiperglicemia. Ahora, si tenemos pacientes que tienen enfermedad coronaria o que tienen falla renal o que tienen problemas para ajustar la dosis o problemas con sus manos que no pueden darse la dosis de manera apropiada, entonces obviamente el riesgo de hipoglicemia es más alto y tenemos que relajar nuestras metas, y entonces ya se acepta que 50% o más es apropiado en lugar de 70%. Lo que se trata aquí es evitar la hipoglicemia, y con eso, aunque sea menos del 1%, estamos ya pues tranquilos, ¿no? Entonces, les he dado bastante información, pero más o menos lo que hay que recordar en la interpretación del reporte es el tiempo en rango, que se mira rápidamente en el reporte, ver la variabilidad, que ideal sería que fuera menor al 35%, y ver cuál es su asociación, cuál es la asociación de los picos, ya sea de hiperglicemia o los episodios de hipoglicemia, con actividad física o un tipo especial de comida. ¿Cuál es el patrón de hipoglicemia? ¿Ocurre cuando hay un ayuno prolongado? ¿O cuál es el patrón también de la hiperglicemia? ¿Es debido a un fenómeno del alba, luego de las comidas, o de repente ha sido porque estuvo tomando esteroides? Es también importante ver la hora en la que usan las medicinas, que algunos sensores permiten meter esa información. Entonces uno puede ver el efecto de la glucosa junto con el efecto de la comida, ¿no? Entonces, al final lo que uno debe recordar es bastante información, pero para el paciente en ese momento lo que debemos darles es una o dos recomendaciones concretas, porque si le vamos a enseñar el reporte y le vamos a decir todo lo que tiene que hacer, todo nos vamos a confundir. Es mejor darle solo una o dos recomendaciones, decirle, mira, estos episodios de hipoglicemia han ocurrido por ejercicio. Entonces, antes del ejercicio quiero que recomas unos 20 gramos o 15 gramos de carbohidratos, y de esa manera vas a prevenir los episodios, ¿no? Por decir. Entonces, esa podría ser una recomendación. Entonces, eso el paciente lo puede seguir porque ese es el problema que ellos van a identificar. Esta es donde trabajo. Trabajo yo en dos sitios. Uno es en el Hospital de Veteranos, que es este de acá. Vemos ahí unos 200 pacientes con bombas de insulina. La mayoría son con Medtronic. Tenemos otros tantos con monitores solamente. Son como 60, 80. Y hacemos unos 120 a 150 test diagnósticos de monitores continuos anualmente. De manera similar, en la unidad de la universidad vemos también un buen porcentaje de pacientes con bomba de insulina. Obviamente es una población más grande, entonces el doble de pacientes prácticamente, y hacemos también bastantes test diagnósticos, ¿no? Hicimos una casuística, revisamos nuestros datos. Estas son las fellows que trabajaron conmigo hace un par de años, y vemos pues que en el Hospital de Veteranos pues la mayoría son pacientes con diabetes tipo 2, me imagino que es algo similar también en Perú, y la hemoglobina glicosilada, como ustedes pueden ver en promedio, era de 8.2 o 8.5 en ese rango, ¿no? Evidentemente están descontrolados estos pacientes, ¿no? En ellos es donde uno quiere ajustar un poquito el tratamiento y ver qué es lo que está ocurriendo. Entonces ahí les ponemos el test diagnóstico, ¿no? El monitor diagnóstico. Entonces, de ahí es donde tenemos estos datos que vamos a discutir. Por ejemplo, es el caso de Michael, que se puso un CGM para uso diagnóstico, un varón de 53 años con diabetes por los últimos 25 años.
Y este paciente solo está tomando medicamento oral, ¿no? Metformina, pioglitazona y glipizide. Y ustedes pueden ver aquí los valores diarios, ¿no? En la noche pareciera que está haciendo un poquito de hipoglicemia o está al borde. Después, como ustedes pueden ver aquí, el desayuno es donde hace más episodios de hiperglicemia. Y luego ya para el almuerzo y la cena ya el efecto es mucho menos pronunciado que en el desayuno, ¿no? Entonces aquí vemos el resumen, este es el perfil ambulatorio que comprime todos los datos de todos los días y los pone en un solo día. Y aquí vemos pues que todos estos días ocurren, todos estos problemas, el pico ocurre después del desayuno, ¿no? Y si quieren ver el día a día, aquí también está esto. Entonces, aquí tenemos otro, esta es una paciente de 36 años con diabetes tipo 1 y enfermedad de Addison. Tiene episodios frecuentes de hipoglicemia entre las 3 y las 7 de la mañana, está usando Lantus y Apidra y está tomando hidrocortisona. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el nivel de hipoglicemia, los episodios de hipoglicemia ocurren a medianoche, entre las 2, 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Hay una caída significativa de los niveles de glucosa que van desde los 300 hasta los menores de 80. Y en la mañana y al mediodía, en la noche para la cena, no parecen haber estos episodios, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que en este caso los episodios estuvieron relacionados a la falta de cortisol. Ustedes pueden ver aquí que el cortisol en la mañana era 1.9. Obviamente la paciente tiene insuficiencia adrenal, por eso está tomando los esteroides, pero luego cuando se le cambió el tipo de esteroides de hidrocortisona a prednisolona para que dure un poco más el efecto en la noche, ustedes pueden ver aquí, ya el cortisol comenzó a mejorar, llegó a ser, 14, y ya después ya los cambios pues son los que ustedes ven aquí, ¿no? Con eso mejoró bastante los episodios de hipoglicemia. Otro paciente, en este caso es alguien que tiene una bomba de insulina. Las indicaciones para la bomba de insulina son básicamente las mismas que para un monitor continuo. Tiene que ser alguien que esté usando inyecciones de manera frecuente y también que esté midiendo la glucosa de manera frecuente. Y yo agregaría que además en pacientes que saben contar carbohidratos, porque si no saben contar los carbohidratos es lo mismo que no tener la bomba de insulina. Tienen que saber contar para que puedan ingresar la información completa y puedan beneficiarse. Este es un varón de 63 años, diabetes tipo 2, con insulina desde el 2009. Ha tratado estas medicinas que ustedes ven aquí, sitagliptina, metformina, Trulicity y acarbosa, y ha tenido retinopatía, tiene falla renal y tiene neuropatía, y está actualmente con una bomba de insulina que ustedes ven aquí, le da 2.4 unidades por hora, que viene a ser 56 unidades al día, y su bolo para los alimentos es de 1 unidad por 15, ¿no? Ya mirando eso, nomás uno puede ver que 56 unidades al día, que sería como 56 unidades de cualquier insulina de acción larga, está un poquito en desbalance comparado con las dosis que son para comida, ¿no? Si come 60 gramos, serían 4 unidades. Alguien que toma glarginas 60 o 55 y va a tomar 4 unidades para un alimento, una comida que está bien, moderadamente cargada de carbohidratos, no parece que esté muy balanceado eso. Entonces aquí lo que se hizo fue, se le subió un poco la insulina con las comidas y se le puso un monitor, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, después comenzó a bajar los datos aquí de glucosa, los niveles de glucosa igualito, a caer un poquito durante la noche, y como pueden ver aquí, el desayuno era todavía insuficiente, el pico que hace de 250 que permanece ahí por varias horas, ¿no? Entonces, 3, 4 horas, una hiperglicemia prolongada por la dosis insuficiente. De manera similar pasa con el almuerzo. Entonces, este es el desglosado del día a día, pues lo que les comentaba. Miren, ven, con el desayuno sigue elevado, en las noches tiene los episodios de hipoglicemia, sigue elevado después del desayuno, después del almuerzo, no es suficiente la dosis, entonces es un desbalance, ¿no? De un basal alto con un bolo pequeño. Y después, este es lo que
cuando lo vimos al paciente, su hemoglobina glicosilada tenía 10.9, ahí fue donde lo reentrenamos para el conteo de carbohidratos. Después, cuando recibimos esta información, ya no pudimos contactarlo, pero ya le hicimos llegar que tenía que recibir menos insulina basal, y a los pocos meses después lo vio el médico de cabecera de cuidados primarios y vemos pues que ya su hemoglobina glicosilada había bajado a 8.7 de 10.9.